El espiritismo y sus variantes cubanas. El espiritismo es una de las religiones populares más arraigadas y extendidas en la isla de Cuba. Su aparición se sitúa a mediados del siglo XIX, proveniente de los Estados Unidos y, tangencialmente, de Europa y de España. El hecho de que no existiera un catolicismo ortodoxo, ni aun en los sectores más encumbrados de la sociedad criolla cubana de aquella época, contribuyó a que surgiesen tipos de creyentes que mezclaban el catolicismo con muchas creencias y patrones de los denominados luego cultos de origen africano. Fueron muy diversos los caminos por los que se llegó al sincretismo o intercambio enriquecedor entre sistemas de creencias y prácticas asociadas a ellas, como la santería o regla de Ocha, la regla de palo o regla conga, el espiritismo, el vodú, la regla vacua e incluso una clase de catolicismo, en extremo moldeable, al punto de ser capaz de adaptarse a todas las circunstancias y personas de signo filosófico a menudo contrapuesto. Se abrían paso así procesos de interacción dinámica y alcance profundo, que luego serían definidos por el sabio cubano don Fernando Ortiz como transculturación, de los cuales saldrían productos sincréticos que duran hasta el presente. Entre estos se abrió paso la personalidad de un católico portador de creencias espiritistas y de otras clases de católicos informales a cuyas creencias se añadirían las de otros sistemas de pensamiento africano como los mencionados. Hay un rasgo psicológico que empezó a instalarse en la manera habitual de comportarse del cubano, con entera disposición de darle entrada a elementos procedentes de las más disímiles culturas y pueblos, a adaptarlos a sus circunstancias y necesidades inmediatas hasta, finalmente, integrarlos como propios. Es lo que podríamos calificar de personalidad cultural ecléctica, que empezó distinguiéndolo del amo español y europeo, hasta terminar por definirlo como perfil identitario característico del cubano. Este ser produjo una variedad muy grande de creencias y patrones de comportamiento religiosos que se expresan en las numerosas variantes del espiritismo, entre las que podemos describir como más significativas las siguientes. 1. Espiritismo de mesa o científico, derivado del kardecismo. Los portadores de esta tradición se denominan a sí mismos como científicos, por cuanto el espiritismo para ellos es una ciencia, no una religión. Su práctica consiste en la reunión de un grupo de adeptos que se sientan alrededor de una mesa, después de efectuar declaraciones e invocaciones, dirigidas a establecer comunicación con las fuerzas espirituales que habitan el cosmos. Se produce el contacto con estas en forma de incorporación a la conciencia de los participantes. Este contacto físico y metapsíquico con el más allá puede ser interpretado como una especie de trance, aunque estos creyentes rechazan ser considerados ritualistas. 2. Espiritismo de cordón. Se caracteriza por su gran riqueza musical a través de rezos, invocaciones, plegarias y cantos, así como mediante desplazamientos corporales, marchas y movimientos colectivos, que pueden ser clasificados por los especialistas como un tipo de danza. Esta religión adquiere su nombre del cordón humano que se consuma entre los creyentes denominados medium, al tomarse de la mano y adoptar la forma de un círculo que se desplaza de manera rítmica, acompañado de cantos y taconeos de pies acompasados de cada miembro encima de la tierra o del piso, según el tipo de espacio donde tenga lugar la reunión espírita. Los movimientos y desplazamientos persiguen la concentración de las fuerzas físicas, en un punto que sirva de medio de comunicación con las fuerzas espirituales que moran en un espacio fuera de la tierra y que al recibir el llamado acuden al plano terrenal incorporándose en los adeptos reunidos. Hay al menos 3 tipos de cordón perfectamente diferenciados y en cuanto a lo doctrinal, en todos predomina la cosmogonía espiritual y la filosofía propias del kardecismo, aunque tiene gran peso el catolicismo popular en alguno de ellos. En el cuerpo del libro le dedicaremos un espacio amplio a esta religión, sobre la que adelantamos un fundamento aborigen perfectamente delineado. 3. Espiritismo de caridad. Posee también un vacío fundamento doctrinal kardeciano o kardecista común,
pero se diferencia de los dos anteriores por su marcado acento en las prácticas de curación o sanación, realizadas mediante técnicas y recursos terapéuticos conocidos con los nombres de despojo y desantiguación, mediante los cuales se le ofrece solución o apoyo a la persona aquejada de cualquier tipo de quebranto de salud física, psicológica, espiritual o social. Se denomina caridad a esta solución o encauzamiento del paciente. 4. Espiritismo cruzado. Isaac Barreal, primero en visualizar este sistema religioso, lo calificó de cruzado por advertir la mezcla de doctrina espiritista con creencias y prácticas provenientes de las demás tradiciones religiosas del pueblo cubano, como las mencionadas, de la regla de Ocha o santería cubana, la regla de palo, el vodú, el ñañeguismo y el catolicismo popular incluso con el cordón, por lo que este tipo de espiritismo puede y suele presentarse en sus más disímiles formas. Para aprender mejor estas mezclas y el modo especial de concebir y practicar la religión en su conjunto, según el padre de la antropología en el Caribe, Fernando Ortiz, cuando el cubano africano tiene una religión, cualquiera que ésta sea, suele añadir, a mi manera. 5. Bemberesao. Hemos colocado el Bemberesao en último lugar de manera intencional para subrayar lo contrario, es quizá la más antigua de todas las tradiciones religiosas no cristianas del pueblo cubano. La consideramos como una forma religiosa que se generó en la denominada cultura del barracón, expresión con la que se subrayan aquellas manifestaciones de la vida del hombre americano en cautiverio, concretamente la referida a la del africano sometido al sistema de esclavitud capitalista que se implantó en el Caribe mediante el sistema de plantaciones. En su interior son perfectamente distinguibles los componentes de la mayoría de los sistemas de pensamiento religioso de base africana que convergieron en la región y también, luego, de las propias que se fueron configurando aquí como resultado de la interacción con la cultura eurooccidental cristiana, y en nuestro caso, de la cultura religiosa del negro y el mulato libre, del criollo y luego del cubano, cuando cristalizó nuestra identidad y más tarde la nacionalidad, visto desde la perspectiva del espacio rural comprendido hoy en la provincia de Santiago de Cuba, donde lo comenzamos a estudiar y lo estudiamos durante años. En el Bemberesao hemos observado un predominio de los componentes de origen bantú, como explicaremos. En efecto, en el presente libro privilegiaremos el tratamiento del cordón, del cruzado, como lo llama el pueblo, de la regla muertera y del Bemberesao, con la intención de reservar un espacio mayor para tratar del resto de las variantes cubanas del espiritismo. Espiritismo de cordón. A los hermanos cordoneros del extinto plantel del finado Nemesio Patterson y Patterson, del barrio Pueblo Nuevo, al que me llevó mi madre siendo niño, y a los cordoneros de la antigua provincia de Oriente, de toda Cuba y de los países donde residan en el extranjero. El espiritismo de cordón es una de las tradiciones religiosas de características más genuinas y especiales, enmarcadas en el sistema de creencias y sus consiguientes prácticas asociadas del pueblo cubano. En propiedad deberíamos hablar de una de aquellas tradiciones creadas por a partir de las expresiones culturales de los pueblos originales que habitaban estas tierras, antes de la llegada del invasor europeo capitaneado por el decadente imperio español y los aportes hechos por los pueblos que se pusieron en contacto con los aborígenes, como los propios europeos y los africanos traídos al Nuevo Mundo, en condición de siervos de los blancos. Se caracteriza por la invocación, comunicación y puesta en contacto con los espíritus de los ancestros aborígenes y, especialmente, con el de las personas fallecidas a través de la intervención de una persona dotada de cualidades especiales, denominada medium o simplemente medio unidad, palabra con que se designa al cordonero. Repárese que lo que hemos afirmado no solo se refiere a la simple comunicación, sino al contacto y al trabajo y operación con los entes del reino espiritual, lo cual introduce diferencias sustanciales con el espiritismo existente en otros países europeos y en Norteamérica. Espacios de aparición, instalación y arraigo del cordón.
El extremo más oriental de la isla fue el territorio donde se concentró la mayor cantidad de población aborigen y justamente allí, en lo que fueron las antiguas provincias de Oriente y Camagüey, se produjo la aparición del espiritismo. Origen: amerindio o africano. Necesitamos esforzarnos por imaginar qué creencias y ritos aborígenes se constituirían en componentes de este sistema religioso visualizado por Fernando Ortiz, a fines de la década del 40 del siglo XX, y reseñado en extensos reportajes publicados en la revista Bohemia a principios de la década siguiente. Cuando los leí, me llamó poderosamente la atención su afirmación de que los componentes principales de esta práctica religiosa, que tenía lugar en la antigua provincia de Oriente, se originaron en las creencias y ritos de los pueblos aborígenes, retomadas y mezcladas con otras por sus descendientes, hasta el punto de lograr una recreación total de las mismas. Una vez puesto en contacto con tradiciones culturales venezolanas, denominadas impropiamente por muchos intelectuales como baile de las duras, he podido establecer una comparación entre ambas, es decir, entre el cordón y las duras, y me encuentro en condiciones excepcionales de aportar elementos de juicio para reafirmar la tesis de Fernando Ortiz. Acabamos de publicar el cuaderno de avances número 2 del Atlas Etnográfico del Estado Falcón, donde ofrecemos valiosos testimonios de los propios tureros que nos confirman parte de estas afirmaciones antes apuntadas. La hipótesis del origen amerindio. En el espiritismo de cordón se valoran los siguientes elementos de probada connotación religiosa en su condición de similitudes con los de las duras. 1. El agua es una referencia muy importante en estas prácticas, por un lado como elemento donde cada cordonero se despoja de las impurezas con las que se ha cargado en su accionar cotidiana y también de recogimiento de las malas influencias que puedan presentarse. Por otro, siempre se concentrarán en este elemento químico los influjos positivos de las fuerzas espirituales invocadas y convocadas a hacerse presentes para ayudar a los asistentes, especialmente a aquellos aquejados de algunos quebrantos de salud. 2. Los movimientos corporales son colectivos y en este caso se producen con desplazamientos rítmicos alrededor del círculo que queda en el centro, luego de que los cordoneros se toman de las manos y forman una cadena humana con la que refuerzan las solicitudes a las fuerzas espirituales de las que se pretende hallar algún influjo. 3. La tierra es sitio al que se dirige el accionar de los cordoneros que se desplazan en el mencionado espacio circular, dando golpes acompasados con sus pies encima de esta superficie que, en los centros urbanos, es sustituida por pisos de cemento o de losas. 4. Tal y como ocurre en las duras, en la modalidad del cordón más ancestral, no se producen invocaciones vocales con lenguaje articulado. Sin embargo, sí se emiten sonidos por el paso del viento a través del aparato de fonación humano, lo que le arranca especies de gestos sonoros de timbre sepulcral o de ultratumba, emanados de recursos humanos muy poco estudiados por la etnomusicología. La hipótesis de origen africano. En 1989, en su libro sobre muertos y dioses, el investigador cubano Joel James formuló la hipótesis del origen congo del cordón en los siguientes términos. El espiritismo de cordón surge precisamente en Cuba y no en otro lugar, por la concurrencia de factores tan diferenciados como la mecánica de los ritos funerarios congos iniciales, en los cuales se invocaba al recién fallecido de manera colectiva y en forma circular, para que se manifestase, a fin de conocer si dejaba asuntos sin resolver en la tierra. También se invocaba a los familiares del recién finado con el objetivo de que ayudaran al primero en sus primeros pasos en el otro mundo. La función de mediador del muerto, también presente en el sistema ngangulero cubano. El acercamiento entre creencias que se produce en las celebraciones de los altares de cruz, que van siendo cada vez más populares y más liberales, más cargados por tanto de capacidad sincretizadora en la medida que la contradicción entre el independentismo cubano y la metrópoli se agudiza y encona, con lo cual los feligreses cubanos católicos se alejan del clero español y, por ende, de sus templos y liturgia.
La situación social originada durante los años iniciales de la guerra de 1868 a 1878 en las prefecturas mambisas, donde la población civil insurreccionada, pero desarmada e integrada por antiguos propietarios de esclavos y libertos domésticos que, no obstante la abolición decretada por la República en armas, se mantenían a su servicio, era asesinada a mansalva por las ofensivas españolas, en particular aquella tristemente conocida como Creciente de Balmaceda. El espanto originado por las masacres que se repetían con rápida frecuencia, así como la lejanía de las tropas mambisas, que no podían evitarlas por encontrarse en zonas priorizadas de combate, originaban con toda razón una conciencia de inseguridad y peligro, verdaderos brotes de histeria colectiva que se resolvían en la celebración del cordón, donde los blancos se daban la mano bajo la guía de sus antiguos siervos congos, para invocar a los espíritus próximos y lejanos, y saber, a través de ellos, sobre la suerte de los familiares y amigos que estaban en combate o refugiados en otras honduras del monte, o sobre la suerte que a ellos mismos les podía estar reservada en breve. Desde el punto de vista personal, esta hipótesis nos podría conducir a una explicación del origen del cordón como un comportamiento anómalo de estado alterado de la conciencia, consecuencia de situaciones extremas a que es sometido un colectivo humano, lo que provocaría el aguzamiento de los sentidos del ser humano, al extremo de hacerle sensible a los fenómenos que no consigue aprehender el hombre en situaciones normales. Por tanto, el contacto con el reino de los espíritus, su presencia y operación por parte del individuo o colectivo se efectuaría en estas circunstancias de excepción, hipótesis manejada en la segunda mitad del siglo XIX por la Sociedad de Antropología de Cuba, basada en el análisis de las matanzas y lo sucedido en la población durante la Guerra de Independencia de las 13 colonias contra el Imperio Británico, según consta en sus actas que registran sus sesiones. Naturalmente salta la pregunta como inquieta liebre, una vez desaparecidas estas, ¿qué sobreviene? La desaparición de esta relación entre el hombre y los espíritus. Mi prolongada convivencia con los cordoneros de la ciudad de Holguín desde niño y ya adulto me permiten apuntar que nunca obraron ni obran bajo circunstancias exteriores ni siquiera extremas como las expuestas en la hipótesis africana, por ejemplo de represión física o psíquica violenta, que produjera tal exacerbación de sus sentidos y de su conciencia al punto de disparar sus percepciones extrasensoriales, funciones que se han ejercitado y ejercitan actualmente, incluso bajo las circunstancias de calma y sosiego dictadas por la dinámica propia de la vida cotidiana, salvo la conciencia de convivir con la muerte, cierta o insondablemente instalada en lo profundo del inconsciente colectivo, y los eventos del fallecimiento en condiciones de normalidad, súbita o trágicamente. Estos espiritistas cordoneros actúan con sus creencias y prácticas con la más absoluta naturalidad, como lo haría cualquier otro tipo de creyentes de las denominadas religiones universales como Islam, catolicismo o protestantismo. Esto mismo lo pude comprobar en las casas-templos durante mis prolongadas investigaciones de campo realizadas en las actuales provincias de Las Tunas, Granma y Santiago de Cuba. Apreciaciones que se repiten en mi observación del denominado culto a María Leonza desde que pisé por primera vez Venezuela hasta el presente, así como en nuestros estudios sobre cosmogonía espiritual de las duras, armoniosa y sencilla. Mi hipótesis actual, el eclecticismo espiritual. Actualmente creo que hay un componente universal en el cordón, la preeminencia del círculo como espacio privilegiado para la concentración de fuerzas provenientes de diversos espacios del universo en un punto, con que operar en beneficio del ser humano y de su entorno familiar y físico en que se desarrolla su vida. Con el poder de las fuerzas se opera en beneficio personal, digamos en la obtención de la paz y el sosiego proporcionados por conciliar extremos a menudo irreconciliables, y de los colectivos sanguíneos y espirituales que constituyen las comunidades cordoneras. Ese círculo lo hemos observado en varios pueblos amerindios y hoy en las comunidades venezolanas de las Turas, de evidente origen de los pueblos que habitaban estas tierras antes de Colón. La presencia de componentes procedentes de las religiones cubanas de base africana,
constituye otro elemento importante más que permite reafirmarnos en nuestra posición de que el cordón surgió en Cuba fruto de la concurrencia de pueblos y culturas diversas, que intercambiaron entre sí durante mucho tiempo en un proceso de transculturación que produciría resultados inimaginables, como el surgimiento de seres y grupos humanos nuevos con creaciones culturales originales como las que aquí nos ocupan.